¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un virus que apareció casi de la nada, saltando de la naturaleza a los humanos con consecuencias, devastadoras. Acompáñenme a rastrear el origen del virus Nipah para entender qué es y, sobre todo, por qué sigue siendo una amenaza que no podemos ignorar. Nuestra historia arranca acá, en Malasia, en el año 1998. Imaginen la escena. En las granjas porcinas empieza a aparecer una enfermedad misteriosa. Los trabajadores caen enfermos con una encefalitis gravísima, o sea, una inflamación del cerebro muy peligrosa que tenía a los médicos totalmente desconcertados. Las alarmas, por supuesto, se encendieron de inmediato. La pregunta era urgente, era crítica. ¿Qué estaba detrás de esta enfermedad tan letal? La carrera contra el tiempo para encontrar al culpable acababa de empezar. Muy bien, empecemos por el principio. Nuestra investigación nos lleva directo al epicentro del brote, a Malasia, que es donde todo comenzó. A ver, la cronología nos muestra lo rápido que escaló todo. Arrancó en 1998, como dijimos, entre criadores de cerdos. Para marzo del 99, los científicos lograron un avance importantísimo. Consiguieron aislar un nuevo paramyxovirus del líquido cefalorraquídeo de un paciente. Y le pusieron el nombre del pueblo cercano, Sungai Nipah. La cosa se puso peor cuando el virus cruzó la frontera y llegó a Singapur a través de cerdos importados. Ahí quedó clarísima su peligrosa capacidad para propagarse. Ok, una vez que tenían el virus aislado, el siguiente paso era entender al enemigo. ¿Qué era exactamente? ¿Y cómo se movía tan rápido? Y bueno, aquí lo tienen, el culpable, el virus Nipah o NIV. Si nos vamos a la taxonomía viral, pertenece a la familia Paramyxoviridae. O sea, es pariente de otros virus bastante peligrosos como el Hendra. Pero el dato clave es este. Es un patógeno de nivel de bioseguridad 4. Esa es la categoría más alta, reservada para los agentes más peligrosos del mundo. ¿Por qué? Por su altísima tasa de mortalidad y porque no tenemos un tratamiento específico. La investigación epidemiológica no tardó en encontrar una conexión directa. Los cerdos no eran la fuente original, pero jugaban un papel fundamental. Eran lo que se conoce como el huésped amplificador. El mecanismo de infección era bastante claro. Los cerdos se contagiaban de una fuente natural que en ese momento no se conocía, y el virus se multiplicaba a lo loco dentro de sus poblaciones. El salto a los humanos se daba por contacto directo con los animales o con sus fluidos. La única manera de frenar esa cadena de transmisión fue, lamentablemente, una medida drástica: sacrificar más de 1 millón de cerdos. Pero ojo, la historia no terminaba con los cerdos. Si ellos solo eran los amplificadores, ¿de dónde salía el virus originalmente? Había que encontrar su reservorio natural. Exacto, esta era la siguiente pieza del rompecabezas. Y resolverlo era clave, no solo para entender qué había pasado, sino para evitar que volviera a ocurrir. Y aquí la tenemos. La respuesta estaba literalmente en el aire. Los murciélagos de la fruta del género Pteropus son el reservorio natural del Nipah. Y lo más increíble es que ellos llevan el virus, pero no se enferman. Lo van soltando por ahí a través de su orina, sus heces, su saliva, y así contaminan el ambiente. Y como viven en tantos lugares de Asia, Oceanía y África, el riesgo de nuevos brotes se extiende por varios continentes. Pero el descubrimiento de los murciélagos no cerró el caso. Al contrario, reveló que todo era mucho más complejo. El virus Nipah no tardaría en demostrar su increíble capacidad de adaptación, encontrando nuevas rutas para llegar a los humanos. Con el tiempo, se identificaron 2 mecanismos de transmisión principales. Mientras que en Malasia la ruta fue murciélago-cerdo-humano, en los brotes que aparecieron en Bangladesh desde 2001, el cerdo desapareció de la ecuación. El salto fue directo, del murciélago al humano, casi siempre por comer alimentos contaminados. La cadena de transmisión en Bangladesh es el ejemplo perfecto de cómo una costumbre local puede volverse un foco de infección. Primero, los murciélagos contaminan la savia de la palma datilera, que es una bebida tradicional. Después, la gente la toma cruda y se infecta. Y acá viene lo más preocupante. Una vez en los humanos, el virus demostró que también podía pasar de persona a persona por contacto cercano. La dimensión de la amenaza del Nipah se resume en una palabra: letalidad. Las cifras, la verdad, son para helar la sangre.
En un brote en Filipinas en 2014, la tasa de mortalidad llegó al 82%. En Bangladesh, el promedio ha sido del 71%. La misma Organización Mundial de la Salud calcula una letalidad de entre el 40 y el 75%, lo que convierte al Nipah en uno de los virus más mortales que conocemos. Y esto nos trae al presente, porque el Nipah no es solo un recuerdo de brotes pasados, es una amenaza activa para la salud mundial que nos exige estar en alerta y preparados constantemente. Y no es una preocupación menor. Esta cita lo dice todo. La OMS lo considera un patógeno prioritario por su alto potencial para causar una pandemia. Su letalidad y la posibilidad de que se transmita entre humanos lo ponen en la lista de las amenazas más serias que enfrentamos. Entonces, ¿cómo se lucha contra un virus así, que salta de animales a humanos? La respuesta no está solo en los hospitales. Se necesita un enfoque integral que conecte la salud animal, el comportamiento humano y el medio ambiente. Esto se conoce como el enfoque una sola salud. Por ejemplo, en salud animal hay que vigilar al ganado y diseñar granjas para que no tengan contacto con murciélagos. En el comportamiento humano, la educación es clave. Y en la atención médica se necesitan controles de infección súper estrictos y diagnósticos rápidos. Las medidas de control y prevención son bastante directas y se enfocan en romper la cadena de transmisión. Cosas como evitar el contacto con animales enfermos, no tomar savia de palma cruda en zonas de riesgo, lavar bien las frutas. Para el personal de salud, el equipo de protección es vital, igual que aislar a los pacientes. Y para todos, la buena higiene, como lavarse las manos, sigue siendo una de las mejores defensas. Y llegamos al punto más crítico de todos. A día de hoy no tenemos ni vacunas aprobadas, ni medicamentos antivirales específicos contra el virus Nipah. El tratamiento se limita a cuidados de apoyo. Esto deja clarísimo por qué la prevención es absolutamente todo. Así que, al final, la historia del Nipah nos deja con una pregunta que va mucho más allá de este virus en particular. Su aparición, la forma en que cruzó especies y se fue adaptando, todo esto nos sirve de advertencia. La verdadera pregunta es, ¿cómo vamos a usar estas lecciones para estar listos para el próximo patógeno que decida aparecer?